de Duván Zapata aseguramos la clasificación a los cuartos de final. Y en esta era Queiroz, pues vamos muy bien, vamos embalados y no hay un partido que no haya jugado la Selección Colombia con el profesor Queiroz donde no haya hecho goles. Vamos ganando y está gustando nuestra Selección Colombia. Y hoy en contexto tenemos al precandidato a la alcaldía de Buga, Julián Rojas. Don Julián, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Hernán Darío? Muy buenas noches. Un saludo para usted y por supuesto un saludo muy especial para todos los cibernautas que hasta ahora nos siguen aquí en Contexto. En Contexto a través de Contacto Valle y CNS Bugavisión y para los televidentes del canal 22 de Legón Comunicaciones. ¿A usted le gusta el fútbol, no? Claro, jugué fútbol. Usted es americano, entiendo. Americano, sí. Señor, ¿cómo vio el partido? Bueno, buen partido, es decir, complejo porque enfrentamos un equipo que propuso poco, que jugó a sacar el empate y de alguna manera Colombia pues es un equipo que necesita fabricar espacios para desarrollar su fútbol. Afortunadamente pues encontramos ahí ese gol con Duván Zapata que viene enchufadito. Venía yo preguntando ahora, bueno, ¿por qué el profesor Pekerman no metía a Duván? No, es una pregunta que todos los colombianos nos hacemos. Es que le daba como miedo al profesor Pekerman enfrentar los partidos como lo hizo Queiroz con Argentina y ahora con Qatar. Es un tema de gustos, ¿no? Sí, señor. Un tema de gustos. Bueno, Julián, usted ya ha sido certificado por la Registraduría Nacional en el sentido de que le aprobaron las firmas necesarias para que Buga de la Gente esté incluido en el tarjetón el 27 de octubre. ¿Cómo se logró precisamente ese trabajo de 38.000 personas que firmaron las planillas para decir que Buga de la Gente está firme? Bueno, primero que todo tengo que darle toda la gloria a Dios y agradecerle a los bugueños por su respaldo y especialmente para los voluntarios que trabajaron. Buga de la Gente constituyó un bloque de aproximadamente 400 voluntarios que desde sus barrios, sus trabajos, sus oficinas, su cuadra, sus nichos de influencia, pues se dieron a la tarea de contarle a la gente quién es Julián Rojas, cuál ha sido su trayectoria y sobre todo en qué consiste Buga de la Gente. Lógicamente nosotros caminamos la ciudad, hablamos con las personas en los barrios, hablamos en las calles, pero en este tipo de ejercicios la calle no basta, es decir, salieron más o menos 7 precandidatos a la recolección de firmas y eso hizo que el ejercicio en las calles se volviera un poco, digamos, desgastante. Había sectores donde uno llegaba y ya la gente no quería firmar, porque la gente no mira muchas veces por quién firma, sino dice, no, aquí ya vinieron y ya firmé veces. Entonces eso obligó a ir a las casas, a ir a las empresas. Tengo que agradecer mucho a los empresarios que nos abrieron sus puertas, las puertas de sus establecimientos de comercio y que nos permitieron hacer un contacto más directo de pronto con unas personas que era muy difícil encontrar en la calle. Creo que ese fue un trabajo con una planificación estratégica muy buena y logramos pues, lograr el objetivo trazado por la ley y por la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Le satisfizo esa labor que se hizo a lo largo de estos 3-4 meses? Sí, nos permitió varias cosas. Primero, cumplir la meta. Pero más importante aún, hablar con la comunidad, escucharla. Miren, nadie conoce mejor la problemática que la misma comunidad. Y muchas veces, cuando uno quiere plantear, digamos, soluciones o propuestas de gobierno alejadas de ese diálogo, comete errores. Eso nos permitió tocar de primera mano a la comunidad, actualizar y refrescar algunas ideas. Pues cabe anotar que nosotros caminamos la ciudad siempre, no únicamente en elecciones, con nuestro trabajo social. Lo hacemos, desde el voluntariado de Fundamal lo hacemos, pero ya en un contacto más fluido de cara a una propuesta de ciudad, pues la gente se abre un poco más al diálogo ciudadano frente a las problemáticas que a diario nos aquejan, tanto de grueso calibre como aquellos problemas que aquejan, es decir, a la comunidad le preocupa la seguridad, a la comunidad le preocupa la empleabilidad, pero en sectores puntuales a la comunidad le preocupa la iluminación de su cuadra, el estado de sus vías, el parque, etcétera, etcétera. Y creo que hay que conjugar de buena manera tanto esas líneas estratégicas de grueso calibre como las solicitudes de la comunidad de manera particular. Bueno, Julián, expliquémosle a la gente o ayúdanos a entender qué significa Buga de la Gente en el escenario electoral. Bueno, Buga de la Gente es una propuesta que nace precisamente como alternativa ciudadana. Lo que buscamos precisamente al constituir Buga de la Gente era generar un espacio de despolarización política y social. Estamos viendo que tanto en lo local como en lo regional como en el orden nacional, pues la política tiende a polarizarse y el discurso se torna en objetivizar si usted es candidato a una vertiente o no, pero poco se preocupan por el ciudadano.
quisimos salir a recolectar las firmas para que el ciudadano recupere la confianza en el ejercicio de sus derechos, sobre todo. Es normal que el ciudadano tenga poca credibilidad en los políticos, eso es parte de un ejercicio constante y crónico. Pero lo más triste que me parece es que el ciudadano está perdiendo la fe en el ejercicio de sus propios derechos. La gente no le cree a la Constitución, la gente no le cree al derecho de petición, la gente no le cree a la acción de tutela. Buga de la Gente busca restaurar la confianza del ciudadano, disminuir esas brechas y que el ciudadano entienda que el Estado está para servir, y lógicamente busca proponer un escenario que comprende la importancia de reconocer la diversidad de ciudadanías. Aquí en Guadalajara de Buga tenemos diversidad de comunidades, de pensamientos, mujeres, hombres, jóvenes, adulto mayor, personas en situación de discapacidad, animalistas, comunidad afrodescendiente, etcétera, etcétera. Entendiendo eso, que del respeto de esas comunidades parte el crecimiento ciudadano y que ello obliga a una administración a trabajar con un enfoque diferencial potencializando esos sectores, nace Buga de la Gente, reconociendo la importancia de trabajar sector público, sector privado, pero también sector comunitario. Hay organizaciones de base social muy importantes en Guadalajara de Buga y que es muy necesario tenerlas en cuenta a la hora de proponer y a la hora de dinamizar administrativamente el municipio. Así nace Buga de la Gente. Julián, ¿usted está comprometido con que su Buga de la Gente llegue hasta el final, hasta el 27 de octubre, en el tarjetón cuando aparezca este logo que vemos aquí en el pecho? Por supuesto que sí. Hemos hecho un trabajo que recogió más de 38.000 firmas. Contamos con más de 400, 500 voluntarios en los barrios. Tenemos un planteamiento de trabajo social que durante los últimos 7 años, 6 años, ha prestado más de 15.000 servicios directos a la comunidad. Nos acompañan aproximadamente 40 candidatos. Tenemos un compromiso moral y ético de ir hasta el final. A mí me causa mucha gracia cuando la gente plantea que uno se va a bajar o que no se va a bajar desconociendo esta base de trabajo social. Y de pronto desconociendo por qué razones no pudimos ir hasta el final hace 4 años, y no fue por un motivo de nuestra voluntad, sino por circunstancias de la política, donde se nos fue retirado un aval para otorgárselo a otro candidato a 2 días de iniciar o de cerrar la inscripción. Pero ahora el compromiso es ir hasta el final, trabajar por una Buga de la Gente, promover una ciudad que nace del imaginario y de la realidad normativa y política de Buga, pero sobre todo entender que para nosotros la política no es un fin, la miramos como un instrumento de servicio. Uno le puede servir a su ciudad desde la política, desde la labor social, desde la docencia, desde el periodismo. Entonces no podemos confundir los fines con los medios, porque ahí es donde logramos tragedias. Para nosotros el verdadero fin es servirle a la comunidad. La política es un instrumento y por eso Buga de la Gente irá hasta el final. Pero ¿por qué en la ciudad, en el marco de esta polarización que se está viviendo, lo están colocando a usted en una campaña y en la otra? Y usted nos está diciendo aquí que va hasta el final. Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a la gente. A mí me causa mucha gracia cuando en las campañas hablan tanto de planes B. Sí. Yo siempre he dicho que cuando uno habla tanto del plan B es porque la A no le tiene mucha confianza. Pues a mí me llena de gratitud que la gente me mire como una verdadera alternativa de gobernabilidad. Y de ser lo que verdaderamente somos, la primera opción alterna que tiene el ciudadano. Nosotros no obedecemos sino a la voluntad del pueblo y a la voluntad de Dios. Nada más determina los destinos de Buga de la Gente. Ya eso habría que hacerlo, pero creo que con el ir pasando de los días y sobre todo con la concreción, no solo de las firmas, sino de los coavales de aquellos sectores políticos que nos van a acompañar, pues Buga de la Gente va a encontrar su consistencia. Hemos venido mostrando una tendencia de crecimiento y eso debe llenar de tranquilidad y satisfacción al ciudadano a pie. Hay candidatos que van a estar respaldados por partidos y movimientos políticos, pero usted ya, digamos que Buga de la Gente lo está respaldando y es un bloque de ciudadanos que dijeron voy a acompañarlos. ¿Tiene, digamos, relevancia el hecho de que usted tenga por encima de eso al Buga de la Gente que los partidos? Claro que sí, porque yo recuerdo que muchos amigos de la clase política decían que yo no tenía aval. Y que yo no iba a salir a la contienda porque no tenía aval. Pues eso fue precisamente lo que hicimos, buscar el aval de la comunidad. Es la comunidad quien nos avala, con sus firmas, consiguiendo que la registraduría reconozca a este grupo ciudadano, nos garantiza estar en el tarjetón. Eso nos da una firmeza de que nuestras posibilidades no van a estar a merced únicamente de la dirigencia política, sino que los ciudadanos nos han dado la posibilidad de llegar de manera contundente y decir, vamos a estar en el tarjetón el 27 de octubre, vamos a ir hasta el final. Lógicamente, lo he dicho desde el principio,
Buga de la Gente es un movimiento que se construye a favor del ciudadano, pero no en contra de la clase política. Y desde el mismo día, 25 de enero, que inscribimos el comité promotor de las firmas, invité a los partidos y movimientos políticos que se identifiquen con estas posturas ciudadanas a que nos acompañen. Y en ese orden de ideas se ha venido, digamos, adelantando la agenda política también alrededor de la gente. Como acompañamiento, como coaval. Alguien me decía, ¿cuál es la diferencia, Julián? Y yo le decía, muy sencillo. Es muy diferente cuando usted camina a mi lado que cuando yo camino dentro del bolsillo suyo. Nosotros no somos una candidatura de bolsillo de ningún dirigente político. Nosotros somos una candidatura que responde al sentir popular de la ciudadanía. Pero eso también es de alianzas, ¿no? ¿Se van a jugar alianzas en estos meses para poder llegar a la alcaldía? Claro que sí. Lo acabo de reiterar. Venimos trabajando en una agenda política donde se han generado algunos acompañamientos y coavales. Ya el Partido Maíz nos ha coavalado en esta aspiración. Próximamente otros 2 partidos harán lo propio. De eso tendremos noticia en la medida que se genere la concreción. Y diferentes sectores, candidatos, representativos y colectivos se han venido sumando a Buga de la Gente. Ya tenemos aproximadamente 40 candidatos al Consejo, tenemos aproximadamente 25 candidatos a la JAL y tenemos una base de trabajo social que nos viene acompañando. Bueno, Julián, allá en la calle, ¿qué escucha usted de la gente? ¿Qué le preocupa a la gente? De materia general, creo que el clamor de Guadalajara de Buga pasa por temas muy concretos. El tema de empleabilidad y fomento al desarrollo es un problema que preocupa a los bugueños, el estado de las vías, la seguridad, el desarrollo de lo que ocurre con nuestra salud. Son temas de grueso calibre que los bugueños vienen manejando y que son digamos, un sentir común. Tú lo escuchas tanto en el norte como en el sur, como en el oriente, el occidente, en la zona rural, esta problemática. Entonces hay que tomarnos atenta nota y generar soluciones lógicamente de fondo para estas problemáticas. O sea, aquí no hay diferenciación demográfica, de que es que seguridad en el sur y en el norte no, todo es general, los temas. Mira, hay unos temas que son gruesos, como eso. Ya luego hay unas problemáticas más específicas y puntuales que se desarrollan alrededor de cada comunidad. Hay comunidades donde se está reclamando el problema del caracol africano, hay otras comunidades que tienen más acentuado el problema del consumo de alucinógenos, hay comunidades que reclaman más el problema de olores, de zancudos, pero en materia general, digamos que los bugueños aquejan de estas problemáticas gruesas por donde tú caminas. La inseguridad se vive tanto en el norte como en el sur de la ciudad. ¿Ya se está trabajando en poder estructurar un programa para ellos, para mostrárselos en esos 3 meses fuertes de campaña, decirle, en seguridad vamos a trabajar sobre esto, en pavimentaciones sobre esto y en otros aspectos? Por supuesto que sí, Buga, la gente está trabajando la conclusión de un programa de gobierno muy importante que parte de escuchar al ciudadano y que tiene ejes fundamentales: la educación como motor de transformación del pensamiento, trabajar por una educación más pertinente, por la ampliación de la cobertura no solo en la básica y en la secundaria, sino también de la cobertura en la educación terciaria, que contempla al emprendimiento y el fomento al desarrollo como motor para generar la actividad y la reactivación económica del ciudadano, conectándola lógicamente con los sectores productivos de la región, y lo que nos obligará a trabajar de manera articulada con la política pública de turismo, con la política pública de desarrollo rural integral, una Buga de la Gente que quiere un terreno ordenado y sostenible, que parte de una agenda ambiental alrededor de la cuenca del río Guadalajara, de la protección de los 2 humedales más importantes del Valle del Cauca que tenemos aquí en Guadalajara de Buga, Tiacuante del Conchal y la Laguna de Sonso, pero también de la sostenibilidad del territorio en materia de patrimonio cultural. El tener la certificación de turismo sostenible, el estar en la red de pueblos patrimonio, nos empieza a otorgar unas ventajas competitivas en la región y en la nación y a nivel internacional, que nos obliga a tener en el programa de gobierno toda una agenda para el tratamiento del sector histórico, un programa de gobierno que trabaja el ser y la familia como eje fundamental del desarrollo. Lo hemos dicho, en la restauración de los valores de la familia está la clave para construir una mejor ciudad, y esto implica trabajar cada aspecto y cada miembro de la familia en materia de salud, de educación, de acceso a la cultura, al turismo, de reactivación social. Básicamente por allí pasará la construcción del escenario Buga de la Gente. Es un programa que trae unos avances muy interesantes y unas obras muy concretas para proponerle a la ciudadanía. No vamos a profundizar, por supuesto, en ello, por una razón, porque hay que esperar a que se inscriban y ya a partir de allí es
como comenzar a escuchar qué es lo que tienen ustedes de planteamiento en todos esos escenarios. Pero sí le quiero preguntar, por ejemplo, en educación con la jornada única. ¿Cómo ve usted ese tema de la jornada única, las ciudadelas? ¿Eso se puede continuar? ¿Qué podemos esperar Pues básicamente el tema de la educación parte por los lineamientos nacionales de la política de educación, pero yo sí creo que hay que hacer un énfasis en revisar esas estrategias, cómo se están aplicando. Yo lo decía hace poco en un foro donde pudimos participar. Casualmente, en los últimos 10 años es donde se ha incrementado de manera decidida las inversiones para calidad, cobertura y permanencia en materia de infraestructura educativa, en materia de atención del PAE, y casualmente, si usted analiza el comportamiento de la población en los últimos 10 años, es donde hemos perdido aproximadamente 3.700 estudiantes del sistema educativo. Hay que revisar qué está pasando. Tenemos que mirar adentro de la familia, de la sociedad, el tema de la deserción escolar, porque la ecuación está mostrando que a más ciudadelas, a más infraestructura, no estamos teniendo mayor cobertura. Entonces, lógicamente, hay que tratar de sostenerla, hay que revisarla, pero hay que coordinar esas políticas de educación con las políticas de seguridad social y de bienestar para ver por qué el joven se está yendo. Tiene mucho que ver también otros sistemas educativos que son valeros en la norma, como el sistema semestralizado por ciclos, pero también tiene mucho que ver el consumo de la droga, el desempleo, la violencia intrafamiliar. ¿Qué está haciendo que nuestros hijos y nuestros muchachos abandonen el sistema educativo? Eso va a ser fundamental, tener un diagnóstico claro de esa raíz del problema para poder complementar todas las inversiones que se hacen en infraestructura educativa, en cobertura, en calidad, y obtener el resultado óptimo para los estudiantes de UBA. ¿Todo está ahí en la casa, en la familia, en ese pequeño núcleo? Hay que empezar por ahí. Yo lo decía, mire, si nosotros tenemos un proyecto de emprendimiento con un joven, lo revisamos, lo dinamizamos, pero ese proyecto de emprendimiento llega a un seno familiar donde hay problemas, donde hay violencia, donde hay algunas inconsistencias de tipo familiar, pues se va a perder. Entonces es necesario trabajar con la familia, restaurar sus valores y hacer que la familia asuma las competencias naturales que tiene. La educación parte por casa, el respeto parte por casa. Pero, Julián, hay muchos hogares disfuncionales, ¿no? Donde falta papá o donde falta mamá. No quiere decir que o un papá o una mamá no puedan aportar en la crianza, pero los dos son fundamentales. Y eso no sé si desencadene en la deserción escolar y en que haya tanto muchacho en las esquinas a merced de aquellos que lo seducen para... Bueno, tendremos que entrar a revisar todos esos factores que afectan de manera directa a la convivencia y que pueden estar generando un daño colateral frente al tema de asistencia y permanencia educativa. Lógicamente tendremos que entrar a revisarlo. Bueno, usted fue funcionario público, secretario de Tránsito, entiendo que también fue concejal, el más joven. ¿Esa experiencia en lo público le permite a usted decir yo estoy aquí preparado para ser alcalde de Buga? No solo la experiencia en lo público, nosotros hemos tenido un recorrido por la docencia universitaria, por el sector privado, como abogado litigante. Hemos podido servirle a la ciudad desde la labor social en Fundación Amigos Solidarios, en el Club de Leones. Tenemos esa sensibilidad social con las necesidades puntuales de la comunidad y hemos podido ver el escenario de la municipalidad desde el Consejo Municipal, desde la función pública en la administración, desde el orden departamental también cuando tuvimos la posibilidad de trabajar. Digamos que hemos recogido la perspectiva de diferentes sectores y sobre todo hemos mantenido un diálogo fluido con las comunidades, es muy importante. Yo decía que uno no solo puede conversar con las comunidades en época electoral todos salimos a caminar, todos salimos a hablar con la gente, pero en época fría hay pocos que lo hacen. Yo rescato aquí la labor que hacen algunos líderes políticos y sociales que nunca claudican en ese constante y permanente contacto y diálogo. ¿Por qué, Hernán? Porque las necesidades de la gente son todos los días. Cada 4 años elegimos dirigentes y tenemos que elegir concejales y tenemos que elegir alcaldes, gobernadores, pero con la gente hay que dialogar de manera fluida siempre, hay que darle la mano amiga siempre. ¿El diálogo con esa gente hace 4 años y escucharlos ahora es lo mismo o diferente? No, siempre hay variables, siempre hay variables. Los problemas, digamos, se van transformando con variedad de conflictos, pero coyunturalmente los momentos políticos, sociales, las posturas nacionales van generando otras perspectivas en materia de necesidades comunitarias. Por eso es importante seguir conversando con ellos, no perder ese contacto para uno tener siempre la sensibilidad de lo que el pueblo está diciendo. Eso permite tener verdaderos lazos de gobernabilidad,
que es el contacto y relación directa entre el gobernante y sus gobernados. Bueno, ¿usted cómo le fue con el gobierno actual? Con Julián Latorre, usted fue secretario de Tránsito, fue director administrativo, ¿le fue bien? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se califica usted allá adentro? Pues mira, yo siempre he dicho que un funcionario público vos lo puedes calificar teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales. El técnico, que tiene que ver con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. El plan de desarrollo y las metas del plan no las determina el secretario, pasan por un proceso de presentación del Ejecutivo y es el Consejo Municipal en sus debates quien ajusta esas metas de cumplimiento del plan del desarrollo. Creo que ahí damos un parte satisfactorio en las carteras que estuvimos, cumplimos las metas trazadas, trabajamos de manera directa y sobre todo lo hicimos de una manera muy seria y de cara a la comunidad. Fui de los pocos secretarios que socializó de manera directa con las comunidades sus proyectos de inversión de acuerdo a su sector. Lo hicimos con señales renovadas, lo hicimos con movilidad renovada, lo hicimos en los diferentes escenarios. Caminamos las comunidades para combinar esa parte técnica con la voz de la comunidad. La otra manera es los organismos de control. Nunca hemos tenido una sanción ni disciplinaria, ni fiscal, ni penal, ni siquiera una amonestación. Y es fácil uno decir que nunca ha tenido una sanción cuando uno no ha ocupado ningún cargo de manejo ejecutivo o cuando no ocupa un cargo público, pero nosotros nunca hemos sido sancionados en el ejercicio, ni como docentes, ni como abogados, ni en el ejercicio de lo público. Y tres, en la opinión pública. Nosotros hablamos con la comunidad. Mire, en materia de movilidad, por ejemplo, las decisiones se deben tomar conforme a los informes técnicos de accidentalidad, pero un gran porcentaje de los accidentes de tránsito no quedan reflejados en el IPAC, en los croquis. Entonces hay que hablar con la gente porque en las calles, en los barrios ocurren cosas que no quedan reflejadas en un informe frívolo. Por eso es importante seguir dialogando. Ese tal vez fue el éxito de su paso por la Secretaría de Tránsito, ir allá a socializar, escuchar, entender a la gente. Pues como todo, pudimos haber cometido errores, pero nunca de mala fe. Siempre dimos la cara a la comunidad. En la medida del corto tiempo que estuvimos en esa cartera tratamos de avanzar en temas de señalización, de semaforización, en el norte, en el sur, entendiendo que las medidas de movilidad son un poco molestas a veces para la comunidad, pero siempre se socializaron con la misma. Y yo tengo un grato recuerdo de mi recorrido por las calles de Buga como secretario. Creo que más allá de que alguien pueda estar de acuerdo con lo que uno hizo o no hizo, pues lo que sí nos reconoce toda la gente es que fuimos secretarios de calle, no de escritorio. La gente dice, es que esa cantidad de semáforos, ¿para qué semáforos? ¿Pero son necesarios? Claro que sí, claro que son necesarios, son sistemas de regulación de la movilidad. Incluso la gente me decía, ¿y por qué no ponen a un agente de tránsito allí? Yo le explicaba a una persona que incluso en materia económica es más barato tener un sistema de regulación electrónico que tener un agente de tránsito parado todo el día en el tema. Es complejo, porque nosotros todos los ciudadanos queremos cambiar los comportamientos, pero no los de nosotros, ¿no? Entonces, hay como una frase en el inconsciente de los bugueños y los colombianos, es que todo el mundo tiene la culpa de lo que pasa menos uno. Entonces, queremos mejorar la movilidad, pero yo no me bajo de mi carro ni de mi moto, que vayan los demás, ¿sí? Queremos mejorar el tema de espacio público, pero cuando yo necesito un vehículo lo invado. Entonces, es también empezar a transformar la educación desde la cultura ciudadana, ¿sí? Entendamos que todos tenemos un compromiso de contribuir en la construcción de ciudad, no únicamente los gobernantes. Miren, no es casualidad, Hernán Darío, que los países donde más voluntariados hay es donde más índices de desarrollo existen. Países donde la sociedad civil se entendió que tienen que ser ciudadanos activos frente a la transformación de los conflictos. Yo decía que en Japón se cae un árbol y la gente se baja del carro a correr el árbol. Aquí se cae un árbol y todos nos bajamos del carro a grabar el video y a subirlo a redes sociales y a preguntar dónde están las autoridades. Debemos educarnos para la solidaridad, no para la competencia. Y con esa visión cambiar un poquitico el formato cultural de las ciudades. ¿A eso le puede apostar usted? ¿Quiere apostarle a eso? ¿Cambiarle el chip a la gente? Sí, hombre, eso es un tema de largo aliento, ¿no? Pero queremos ir iniciando ese proceso. De hecho, lo decía yo como secretario de Movilidad, quizás fue el secretario que más campañas de educación y cultura implementó, y si usted analiza los números, es en la época donde menos sanciones se impusieron. Entonces, esto también habla que tenemos una visión más de transformación cultural que restrictiva. En este escenario en el que estamos, en este escenario político, cuando empezaron casi 25 precandidatos, la cosa se va decantando y no estamos con más de 7. Esta semana Camilo Cuadros dijo, no voy más,
adujo razones personales. ¿Cómo ve usted el tema? O sea, al final, ¿cuántos cree usted que van a llegar a la meta? Pues mire, ¿Es difícil? Sí, estos son carreras más de resistencia que de fuerza. Influyen muchos factores, el anímico, el logístico, el popular, ¿no? De pronto todos tenemos la ilusión de iniciar procesos, pero no siempre las respuestas son las mismas. Uno aplaude, a mí alguien me decía, uy, pero qué reguero de gente. Es que es muy bueno eso, y le decía, mire, es el ejercicio de la democracia. Y el ejercicio de la democracia permite que haya diversidad. Y cuando hay diversidad, usted tiene opciones para escoger. Yo por eso no aplaudo mucho las campañas polarizadas, porque es casi como decirle a la gente, ¿hay esto o hay esto? Hay que dar alternativas de gobernabilidad. No todos los que aspiramos esta vez a la alcaldía estamos esperando que nos llamen a negociar nada. Yo lo reitero de manera vehemente, nosotros no estamos esperando negociar ninguna secretaría, ningún cargo. Además, lo dije públicamente y lo reitero aquí, yo no aspiro a volver a ser secretario municipal. Creo que en Guadalajara de Buga existen profesionales, jóvenes de todas las edades, que tienen la capacidad y merecen la oportunidad que se les dé el espacio de contribuir a construir ciudad. Pero en un ejercicio de estos es normal que se vaya decantando. Yo creería, como veo las cosas, que al final podremos llegar no más de 5 o 6 candidatos por el tema de avales, por el tema de tendencias. Quizá faltan algunas coaliciones por generarse entre algunos candidatos. Yo invito también, hombre, a los candidatos que nos vayan a acompañar de manera final su proyecto, pues que nos acompañen en Buga de la Gente. Que Buga de la Gente es un proyecto genuino, amplio, abierto, no polarizado, donde las diferentes vertientes del pensamiento pueden encontrar, digamos, un espacio de dinamización. O sea, aquí puede llegar Camilo Cuadro, si quiere. Claro, pues Camilo Cuadros es un excelente ciudadano, un excelente empresario, digamos que tiene unos principios que son valederos y que son muy óptimos y éticos para el ejercicio del poder público. Eso está bien. Tiene las puertas abiertas como la tienen todos los candidatos que están en contienda y los que ya dejaron de estar. El hecho de que tenemos que dejar de mirar la política como una enemistad. Es decir, si tú eres candidato y yo soy candidato, yo no tengo por qué salir también a atacarte o a faltarte al respeto. Una cosa son las posturas políticas y otra cosa es la ciudadanía. A mí mucha gente me dice, pero es que usted debería salir a tirarle piedras a X candidata o a X candidato. Yo digo, no es mi estilo, no es mi estilo de faltarle al respeto a los candidatos. Obvio, discrepo en ideas con muchos de hecho, pero lo argumento el por qué no estoy de acuerdo. Pero creo que no podemos apagar el incendio con gasolina. Esta polarización ha generado una pandemia de negativismo y de odio en redes sociales que no es sana para la ciudad. Yo me encuentro gente que insulta a los candidatos y ni siquiera sabe por qué, o por presunción, ¿sí? O por presunción. Y no solo conmigo, yo leo las publicaciones cuando hay sondeos, cuando hay temas y hombre, yo digo, bajémosle un poco al tono, hablemos de propuestas, busquemos alternativas y vamos por un voto libre alternativo, no direccionado pues tampoco ni por maquinarias ni por presiones, porque no es sano para la comunidad. Pues doctor Julián Rojas, ha sido un placer pues conversar con usted esta noche aquí en Contexto y bueno, por aquí estaremos ya debatiendo sobre sus propuestas finales en esa carrera rumbo a la alcaldía. Ya dijo usted hasta el final, ¿no? Por supuesto que sí, yo le agradezco el espacio y hombre, agradezco a todas las personas que nos siguen. Aquí nos veremos después de la inscripción para decirles y reiterarles que vamos hasta el final, que somos un proyecto alternativo que responde a la voluntad del pueblo y a la voluntad de Dios únicamente. No somos direccionados por terceros, tampoco estamos buscando volvernos jefes de nadie, únicamente restablecer el ordenamiento jurídico y político en la ciudad, trabajar con una propuesta más amplia, de más consenso. Y hombre, cuantas veces nos inviten, aquí estaremos contándole a la gente los avances de Buga de la Gente. A todos los televidentes, a los usuarios que se conectaron a través de Contacto Valle y CNC, pues muchísimas gracias y volveremos el próximo miércoles porque este lunes es festivo. Feliz noche para todos.